de vuelta a la básica, ¿no? ¿Qué opinas del caso Loan y el caso Liam? Que eso más o menos es en sí es un círculo cerrado que todos sabemos de qué se puede llegar a tratar, no los chicos de repente, pero bueno, por ahí para que nos pongas un poquito ahí al día, cómo va lo tuyo. Me interesa porque sé que estás en esto. Sí, bueno, primero que nada, gracias y le felicito porque instruirse nunca está de más. El conocimiento nunca va a ocupar un espacio que después otra cosa lo va a poder venir a llenar. Así que cualquier momento que sea válido para instruirse en cualquier tema, felicitaciones antes que nada. Como para presentarme, yo soy ingeniera en marketing, soy periodista acreditada por la ONU, trabajé con agencias y trabajo con agencias de inteligencia. Me especialicé en Langley, Virginia con el FBI, en interrogatorios, sé leer lenguaje no verbal. He trabajado en incursiones de trata, me he incursionado, infiltrado en redes de trata y de narcotráfico. Creo que habla de por sí solo. Trabajo con Interpol, que es la más conocida, y después con agencias norteamericanas y con agencias de Estados Unidos. He trabajado en la recuperación de en total 12 niños, de los cuales trabajo actualmente todavía con 3, más activamente en México y en Europa. El caso de María es totalmente una de las formas. Yo voy a ir hablando un poco más generalizado. Me parece muy válido porque de repente uno no se da cuenta que en algo tan simple como una red social se puede encontrar aquella persona malévola. Pero voy a ir un poco más amplio a lo que es las redes de trata. La trata ha cerrado el año pasado, estoy acreditada por la ONU. El año pasado 2024 estuve en octubre haciendo mi 6ª presentación en la Organización de las Naciones Unidas en México sobre la libertad de prensa que estaba atentando con el caso Logan, porque como soy periodista internacional, me es mucho más fácil que los periodistas que están en Argentina por 2 motivos. Varios de los periodistas que están en Argentina están corrompidos por el sistema y los otros que no están corrompidos por el sistema tienen editoriales y bajadas de línea porque la trata tiene que tener aristas como redes para que se manejen desde lo político, lo empresarial, lo judicial, lo policial y también lo empresarial para que se lleve. O sea, tienen que tener las personas totalmente corrompidas en esos sistemas para que una red sea tan grande, y en realidad lo es. La ONU cerró la trata el año pasado en $150.000 millones, así que el dato que ha dado recién la colega es totalmente exacto. Hay un crecimiento enorme. ¿Y por qué están aliados o por qué se involucra mucho con la red de narcotráfico? Porque la red de narcotráfico, y yo no trabajo con narcomenudeo, en Paraguay para el mundo trabajo con el primer comando de la capital, Comando Vermelho, Comando del Norte, el Tren de Aragua, que hoy se está especializando en trata y ha ingresado en la Argentina, va a ser un problema para los argentinos, sobre todo el año que viene. Con el cartel de Sinaloa, con el cartel de Juárez de Monterrey, con los Chapitos. He entrevistado al Chapo y al Mayo, así que ¿por qué la trata se maneja a nivel con el narcotráfico? Simplemente porque el narcotráfico ya tiene las rutas elaboradas. Y bien lo decían al comienzo, el tráfico y la trata están aliadas. Vos necesitas del tráfico y hoy ellos tienen totalmente la estructura y la logística para las transportaciones. En vez de transportar droga, transportas personas. Y la droga es una sola vez la venta, en cambio la persona puede ser vendida varias veces de distintas formas. Hay también un crecimiento no solamente en órganos, porque el órgano de un niño puede ser trasplantado en un adulto, y hay una ley internacional que es la de justamente lo que tiene que ver con la lista con la lista universal para recibir un órgano. Y ahí no se discrimina. O sea, yo puedo ser la persona más millonaria del mundo, pero una persona con escasos recursos necesita y va a primar su necesidad ante la mía. Pero al tener el dinero, yo puedo acudir al mercado negro. El mercado negro se llama más conocido como la Deep Web. Es muy difícil entrar a la Deep Web. La Deep Web la gente lo escucha, pero no entiende que la Deep Web es un lugar donde vos podés incursionar a partir cerca de los $50.000. Por eso la trata es tan redituable y también se maneja a esferas muy altas. ¿Qué quiere decir esto? Para entrar en la Deep Web yo necesito dar algo para tener algo. Yo necesito dar algo oscuro de mi pasado para que ellos me puedan dar un link de acceso, y ese link de acceso se muda y se modifica cada una hora, cada un día, dependiendo de la red. El narcotráfico y las redes de narcotráfico tienen todo el sistema operativo. Por ejemplo, en Sudamérica el más grande que tenemos es el primer comando de la capital, que está en Brasil y que toma todo el nordeste de Brasil.
es el cartel de droga más importante y más militarizado que hay en Sudamérica, que está aliado a los carteles de Colombia y a su vez a los carteles de México para hacer su ingreso a Estados Unidos. La trata en esta región donde nosotros estamos de Sudamérica mayormente está creciendo en niños de escasos recursos y vulnerabilidades, que no tienen vulnerabilidades económicas. En este tipo de trata generalmente en el 90% de los casos siempre está involucrado por lo menos un familiar. Es lo que hemos descubierto. Yo he recuperado chicos con organizaciones en 36 horas. Una niña de Colombia sustraída y la habíamos encontrado en Kuwait 36 horas después. Kuwait ya es prácticamente Asia. ¿Dónde se mueve el tipo de trata? Está la Europa del Este y la Europa del Oeste. La Europa del Este es, por ejemplo, más conocida para la trata de mujeres, por las mujeres de Albania, de Chechenia, de Rumania, por la belleza exótica que tienen y demás, pero por la pobreza de la Europa del Este, ellas van a la Europa del Oeste y están captadas de la forma que habían comentado. Lo primero que se hace es se saca la documentación y ya ingresan. Si bien la prostitución es legal en Europa del Oeste, por ejemplo, a mí me ha tocado tener que pagar servicios de justamente prostitución para poder acceder a estas mujeres. Es legal que yo lo pague. En Grecia, por ejemplo, llegué a pagar 400, 500 euros por una hora con una mujer. Estas mujeres vienen y te cuentan tu historia. Claro que los guardias quedan afuera con armas de AK-47 inclusive, y ellos no saben para qué vos las contratás. Bueno, en mi caso las contraté mucho para entrevistar y yo estaba cubierta por los Marine Navy SEAL, así que también eso me permitió mucho realizar mi trabajo. Estas mujeres vienen de la Europa del Este, hermosas, exóticas, son captadas, terminan quitándole sus pasaportes y demás, y son prostituidas. Posteriormente ingresan en unas casas y son liberadas a las 6 de la tarde, por ejemplo, a la hora que empiezan a abrir los bares, que son lugares donde se puede ver sexo en vivo o vos mismo podés tener sexo. ¿Qué quiere decir esto? Necesitas claramente de una institución. ¿Por qué? Porque la Europa del Oeste permite la prostitución, pero lo único que ampara es que nosotros podamos ser compradores y consumir de manera legal la prostitución, pero no ampara a estas mujeres. Estas mujeres no están ahí por propia voluntad. Eso es lo que nos pretenden demostrar. Y como nosotros somos consumidores de las mujeres, por ejemplo, poco nada nos importa, porque lo terminamos usando como un objeto y no estamos dándonos cuenta que esa aparente legalidad que nos ponen en la prostitución solamente lo único que hace es alimentar el crecimiento de la trata. O sea, ahí está la injerencia judicial, por ejemplo, que decía, y las leyes políticas. En el caso de los menores que se está acrecentando en Sudamérica es por dos motivos. Primero, el tráfico de órganos. Para que esto suceda hay una gran participación del Estado, donde participan en algo que se llama secuestros institucionales. En los secuestros institucionales, por cualquier denuncia burda que hay, se le puede sacar un menor, por ejemplo en Argentina, a su padre y a su madre, diciendo X denuncia. Esta denuncia terminan ellos en orfanato y con amparo, y es lo que pasó mucho en el caso del padre Grassi, con justamente el amparo de jueces de minoridad, terminan siendo puestos rápidamente en adopción. En realidad no son para adopción, porque los niños que son para la trata, para la adopción, ya no tienen más las características que hace 10 años que vos podías secuestrar niños para trata, para adopción con 5 años. Con 5 años hoy ya tienen arraigo, tienen que ser bebés recién nacidos. Estos tienen un valor enorme y estos bebés recién nacidos también pueden ser inclusive víctimas de lo que es para tráfico de órganos, porque un bebé recién nacido puede necesitarlo. Ahí vos necesitas la participación del Estado. El Estado con los jueces de minoridad ayuda y avala que los niños sean secuestrados, básicamente, por eso se llama secuestros institucionales, de sus casas de una forma casi legal, pero con una denuncia. Cualquiera de los que está acá puede ir a denunciar al vecino, se lo saca, hay una complicidad del Estado y ese niño es rápidamente puesto en adopción. Hay muchos casos que he seguido incluso, por ejemplo, en provincias en Argentina, donde he visto grandes camionetas y tenemos trabajado con agencias de seguridad que no son argentinas, porque generalmente yo no trabajo con el Estado en el que estoy investigando la sustracción del menor, porque ese Estado claramente está prostituido, y lo hablo también desde mi país, donde hace 5 años estoy buscando a una menor, donde hay grandes camionetas de lujo que vienen a participar un momento de algún tipo de gira que hacen con estos niños. La ruta de las tratas se sacan, por ejemplo, de Argentina, para que tengan una idea y hacer un paralelismo con el caso de Loan. Se sacan de Argentina, pueden pasar, Paraguay es un país de paso porque tiene toda la logística, porque es un país de paso también para la droga, o directamente, depende de dónde estén, pasan a Brasil. De Brasil se adentran al Amazonas. En el Amazonas te permite tener
una pista de aterrizaje totalmente escondida, que es las que son de las redes del narcotráfico. Estas pistas de aterrizaje te permiten tener la posibilidad de despegar un avión que se llama Boeing 737, que es el avión más pequeño, pero el que rápidamente puede hacer un viaje transoceánico. Y esto perfectamente se puede adentrar en el Amazonas. Entonces vos ya tenés problemas jurisdiccionales ahí, porque ya hiciste pasar al menor de un país a otro. Porque la trata en sí, como lo definimos en la ONU, es el traslado de una persona de un punto a otro dentro de sus fronteras o afuera de ellas mismas. Entonces la ruta puede ir desde Sudamérica al Amazonas y del Amazonas se va a la Europa del Oeste o a Centroamérica. En Centroamérica puede ser determinado que el menor vaya a Europa o a la ruta que tiene que ver con México y ahí adentrarse a Estados Unidos. Van a ver incluso en mapas de la ONU que desde Estados Unidos, por ejemplo, nunca salen las flechas para afuera, porque Estados Unidos es un país consumidor. Entonces lo que recibe son los menores. También van a ver mucho lo que es la trata para explotación laboral, pero eso se va a dar en el contexto de África hacia Asia, no en nuestro contexto. Toda la trata depende mucho de la región donde esté. Por eso también fueron creadas agencias que trabajen con la Interpol, como es Ameripol en nuestro caso que hoy nos cubre, Europol, Asiapol. Si bien estas agencias realmente son relativamente nuevas, lo que terminan haciendo es lo que el FBI hace en Estados Unidos. Como hay tantos estados con distintas leyes, el FBI jurisdicciona y hace la cooperación de policía. Como la Interpol es internacional, pero también tiene sus falencias y obviamente también está corrompido en algún punto, porque todos somos seres humanos y el ser humano es corrompido. Se crearon agencias que la Interpol lo que haga es la unión o la colaboración entre ellas. Entonces Asiapol se encarga de lo que tiene que ver con trata y delitos en Asia y colabora, por ejemplo, con Europol y así con Ameripol. Son una de las tantas cosas que hicimos. Los síntomas que determinaba recién la colega son así tal cuales. Yo he vuelto hace poco de México y he estado con uno de los 3 chicos con los que actualmente trabajo porque hay un momento que se le llama de revinculación. Ese proceso de revinculación es cuando el chico ha sido recuperado. Un LOA no puede ser recuperado si no es buscado activamente como fue buscado en su momento. Hoy LOA no es buscado. Hoy LOA está dentro de una lista de posibles niños que ya estén dentro de redes de trata. Estas redes son buscadas, no son buscadas activamente los LOA, no son buscados activamente los LOA. Dentro de esto se puede tener la posibilidad de encontrar a un niño con esas características. Cuando estos niños son recuperados, empieza una etapa de revinculación. Bueno, a mí me ha tocado, yo llevo ya hace 3 años, por ejemplo, trabajando con un menor que hoy tiene 11 años. Fue recuperado cuando tenía 8, fue sustraído cuando tenía 5. Llevo todo un año en que él confíe en mí y en que también ese proceso de revinculación donde los psicoterapeutas, los psicólogos, incluso los psiquiatras determinan si el menor puede o no revincularse de vuelta a su núcleo familiar, recordando siempre que muchas veces sus propios raptores o los que permiten esta captación están dentro de su círculo familiar. A este chico, por ejemplo, le llevó un año siquiera poder llegar de su casa al colegio sin gritar. Un año dormir con la luz prendida porque la luz en silencio le hacía, la luz apagada le hacía revictimizar todo. Y también las mujeres, porque en las redes de trata siempre hay una mujer de por medio. Si en todos los eslabones de la escalera, como yo le digo, están, por ejemplo, nosotros podemos estar acá entre 5 personas. Nosotros 5 somos una célula, somos un eslabón, somos el primer eslabón que se encargó de la captación del menor, cualquiera forma que haya sido. Nosotros no tenemos por qué estar preparados y no tenemos por qué conocer al siguiente eslabón de otras 5 personas, porque cuando uno de nosotros caiga, nosotros, por más de que seamos incluso violentados nuestros derechos a la tortura internacional, que todavía existe, porque la tortura existe por más de que la Convención de Ginebra ya no lo permite, existe la tortura, hay prácticas de tortura en agencias internacionales para obtener información. Yo no puedo dar la información de la siguiente célula porque yo desconozco a la siguiente célula. Entonces no hay posibilidad que la red se caiga. Entonces a una red nunca le es importante que caiga una célula, no tiene que caer la red. Y la red no va a caer mientras que no cambien las políticas, y las políticas están direccionadas por los políticos, que muchos de ellos están metidos en esto, así como empresarios que sostienen y lucran de aquello, y obviamente también es injerencia judicial y policial. Esa es mi experiencia en 8 años. Tengo especialización en distintas áreas, pero hace tiempo que me tomé un compromiso social con los menores, porque los menores son el futuro y es lo que nosotros como mayores no nos estamos dando cuenta.
Bueno, nada, honestamente cuando Leo me comentó que venías, de verdad te digo, no hurgué tanto porque sabía que, como te digo, como vengo continuamente escuchando, me interesa mucho como la forma en que generas este tipo digamos, de transmisión, ¿no? Porque esto hay que saberlo transmitir. Es un montón de cosas, como vos dijiste, es un montón de información. Es importante esto de las células, ¿sí? A tener en cuenta, ¿sí? Son eslabones unitarios, ¿sí? Nunca uno se conecta con el otro. Entonces, por más que caiga este no va a caer porque este no sabe absolutamente nada de este, por eso tarda tanto en llegar y por eso generalmente no se llega. Ustedes fíjense, el porcentaje es mínimo la de recuperación. Y bueno, nada, lamentablemente nos viene pasando. ¿Por qué crees, Silvia, que por ejemplo, están acá en nuestro país ahí como en las provincias dando vuelta? Yo creo que por la facilidad que les resulta llevarse chicos desde acá y que no pase absolutamente nada. Creo que estamos con un campo abierto totalmente descampado, por así decirlo, donde... las características, si bien decía María, no siempre es vulnerabilidad económica y es súper cierto, pero también se mezcla en el caso de los menores con la vulnerabilidad económica. Es más fácil para una familia, yo le pido perdón a la gente cuando hablo de trata porque lastimosamente en algunos casos hiero susceptibilidades. Es muy clásico que la familia venda a uno de sus menores, es muy clásico. En las fronteras es más permeable, en provincias que están, provincias, estados o departamentos, como le llame cada uno en sus regiones. Yo estoy más acostumbrada a hablar con un vocabulario un poco más internacional porque trabajo en distintos países. Es que se dé en las zonas de la frontera. El tren de Aragua hoy se está instalando muy fuertemente en Argentina. Es algo que hace mucho la Interpol y agencias internacionales le han avisado a los argentinos y hasta ahora el gobierno no está haciendo nada o mucho con respecto al tren de Aragua. El tren de Aragua está muy especializado en lo que trata de personas, de niños y en lo que es drogadicción, en lo que es el narcotráfico y está muy bien aliado con, por ejemplo, las facciones del cartel de Sinaloa, que es uno de los más fuertes y más violentos. ¿Por qué se está dando? Por la necesidad económica, por la facilidad que hay, por lo corrupto que se ha convertido el sistema en la región. El problema con nosotros como región, yo vivo, mayor parte de mi vida la vivo en Ciudad de México porque desde ahí trabajo mucho más fácil con la ONU y con las agencias de inteligencia. Ahora mismo estoy en Asunción del Paraguay. ¿Pero por qué trabajo mucho en lo que es menores y en esta región? Porque los gobiernos nos ponen banderas, los gobiernos nos ponen. Yo soy nacida en Brasil, nacionalizada en Paraguay y criada en Argentina. Eso también me ha permitido tener una familia que es de los tres países y me ha permitido sacar primero que nada la xenofobia de mi vocabulario. ¿Por qué digo esto? Porque esa es una de las cosas, no solo la vulnerabilidad económica, el Estado o estas personas o estas redes que están amparadas por las políticas propias de nuestros estados, de nuestros gobiernos, usan nuestra separación, usan nuestras banderas, usan nuestro dialecto, usan la diferencia entre el tono de voz de un argentino y un porteño y uno de la provincia, un brasilero con otro idioma que al diferente que Brasil pareciera un continente aparte al nuestro. La sectorización. Entonces, esto permite mucho más el problema. En el caso, por ejemplo, particular de Loan, ayer lo estaba hablando con una persona de una de las agencias de seguridad de justamente el país de Argentina y le decía, el problema que ustedes tuvieron es que tenían un avistamiento muy fuerte, sea o no Loan, era un menor en Brasil, pero vos no te vas a la casa del vecino, al patio de atrás sin avisarle. Ustedes lo hicieron por un tema de ego. Fueron al patio del vecino sin avisarle por un tema de ego, porque ustedes querían captar al menor. Pero vos no vas a la casa del vecino. ¿Qué quiere decir eso? No podía irse la Policía Federal Argentina a meterse en el lugar de la Policía Federal Brasilera, porque va a haber una burocracia y un problema. Y en ese problema, por más que los dos tengan ganas de encontrar al menor, el menor desapareció en un lapso de 10 horas. Hoy no sabemos si es Loan o no el menor que desapareció en Brasilia, pero sabemos que había un menor. Y no sabemos en qué condiciones y cuáles eran reales las condiciones en las que estaba. En ahí influye Interpol, pero Interpol también es una agencia prostituida que está avisada. Es más, ustedes hoy no tienen una conexión. La conexión de Interpol que ustedes tienen está detenido justamente por homicidio y secuestro, la conexión que ustedes tienen de Interpol. O sea, por eso digo, ¿por qué permiten? Porque hoy estamos como personas prostituidas. Desde mi profesión incluso se está prostituida. Es por eso que tuve que ir a México y entre las cosas que hice cuando estuve en la ONU, tuve que ir a dar una presentación desde el lado de la prensa, porque lo que también tuve que tener que ir a declarar es que la prensa está prostituida en Argentina. Se vende de dos formas.
se vende desde el lado de o me vendo yo por el famoso sobre o tengo que bajar una línea editorial que me dicta el canal y no puedo decir. Ejemplo, yo estaba en Canal Crónica colaborando con ellos hasta que me dijeron de aquí de Valdés no se puede hablar. Entonces yo dije, bueno, si de Valdés no se puede hablar, yo no tengo más nada que hablar de acá. ¿Por qué? Porque Gustavo Valdés, el gobernador de la provincia de Corrientes, no es el culpable de la desaparición de Loan, pero sí es el culpable de la aparición del menor y de cualquier menor en su provincia, porque la alerta Sofía hace agua por todos lados. Yo les recomendaría como primera medida, y se lo recomendé varias veces a gente de Argentina, que tienen que cambiar la alerta Sofía y guiarse por la alerta amarilla de la Interpol directamente, ya que no tienen las condiciones y la alerta no cumple los requerimientos internacionales para ser rápido y captar rápido de vuelta al menor, porque las primeras 48 horas son las que te van a definir si lo vas a volver a encontrar o no. Entonces, en el medio de todo eso, yo tuve que entrar en un momento en el que incluso fui vilmente pegada, avasallada por propios colegas y por propios medios, porque vos estás contando una verdad. Por eso elijo hoy hacer periodismo independiente, porque el periodismo independiente es el único que me va a permitir no tener una editorial que me diga de quién puedo o no puedo hablar, porque si yo hoy me tengo que sentar y no puedo hablar de algún político en particular o de algún sistema de gobierno, entonces yo me prostituí ya al sistema, ya me prostituí a la línea editorial. No necesariamente tuve que haber recibido un sobre yo como persona, pero sí ya me prostituí al sistema. Entonces son cosas que uno tiene que trabajarlas y tiene que hacerlas. Y el problema del crecimiento es que todos somos susceptibles al dinero y todos somos susceptibles al poder. Entonces, en todos los aspectos está cada vez siendo más prostituido desde lo policial, o sea, por eso le decía, policial, jurídico, empresarial y político. Y a eso hoy se le suma el medio. Loan, Lian y todos los otros menores, NN, porque hay muchos más, terminaron siendo, parece la novela turca de los días a la tarde, donde escuchamos una nueva novedad del caso. Y no es así, porque yo les puedo asegurar, yo he trabajado con algunos de estos niños pocos recuperados, y un minuto que ellos viven en una red de trata, que no haya sido, porque el mejor escenario para estos niños y para las mujeres es que no sean secuestrados, que no sean sustraídos para tráfico de órganos, porque ahí su vida acabó. Ese es el mejor, lastimosamente, escenario, del peor de todo. Un minuto en la vida de ellos, les puedo asegurar que les va a hacer cambiar. Por eso siempre yo termino mi programa todas las noches diciendo que por un minuto pongan todos a los menores que ustedes tengan enfrente, el nombre del menor que ustedes consideren, y vívanlo y siéntanlo y van a ver que algo dentro suyo va a cambiar, porque un minuto dentro de la trata es un infierno terrible del cual ningún niño, ni ningún adulto, ni ninguna mujer, ni ninguna persona debería padecer. Y sin embargo, hoy lo terminan vendiendo en la televisión, en las redes sociales, en los medios de comunicación, cualesquiera que ellos sean, como si fuese la novela turca de la tarde, y nosotros queremos saber las nuevas novedades, si el botín está o no está, de si la persona le habló o no, si se acostó fulano en la Odelina, y termina siendo algo burdo y termina saliendo de lo que es la realidad. O sea, la información que se tenía que haber dado o se tenía que haber transmitido de cómo enseñarles las alertas rojas que hay que tener para cuidar a nuestros menores o a nuestras mujeres, se terminan perdiendo en una simple narrativa por cuestiones lucrativas, ya sea de rating, de visualizaciones y de números. Perfecto, tal cual. Bueno, dos cositas vamos a hablar. Primero, esto que dice Silvia, ¿no? Que siempre, lamentablemente, un niño, en la vida de un niño sustraído siempre hay un familiar, ¿sí? Siempre, es imposible. Es imposible, no digo un familiar directo, ¿sí? Un primo que viene cada tanto, que maneja el sistema, que se fija la situación. Por eso también esto cuando hablábamos del tema de pedofilia, que nosotros a veces somos los que vendemos a nuestros niños, ¿sí? Sin darnos cuenta cuando los metemos en las redes sociales y los mostramos los asexuamos, ¿sí? Y compartimos, lo voy a buscar a tal hora y a tal hora está acá. Le seguimos la línea, ¿sí? No nos damos cuenta, lo vimos, Silvia, eso lo hemos estudiado muchísimo, el tema de la pedofilia, porque todo tiene que ver con todo. Y otra cosa, la pobre alerta Sofía, ¿sí? Como decía Silvia, es una estrategia en realidad que ha creado el gobierno para que, bueno, para en un momento dado, para calmar esto y decir qué estamos haciendo por este tipo de cosas. Sofía Herrera era una niña que al momento donde la secuestraron, al momento donde desaparece, tenía 3 años y 9 meses, ella fue en el año 8 de septiembre del 2002, ¿no?
Del 2008. O sea, del el 2008. nombre de la alerta Sofía fue una necesidad que pusieron para calmar a las masas, porque al fin y al cabo terminamos siendo becerros de las masas y con el nombre de una alerta Sofía. Pero si le explicamos a la gente qué es la alerta Sofía en sí, se van a dar cuenta que la alerta Sofía hace agua por todos lados. La mejor alerta hoy que se puede incorporar a un país es la alerta amarilla de la Interpol, o en el mejor de los casos lo que terminó haciendo Uruguay después del LOA. Uruguay terminó votando a favor de la alerta Amber. La mejor alerta hoy que hay para menores en el mundo es la alerta Amber. Su incorporación a los países lleva por lo menos un promedio de 2 años, pero en 2 años vamos a ver un Uruguay distinto. Ahora, ¿por qué no se hace en Paraguay? ¿Por qué no se hace en Brasil? ¿Por qué no se hace en Argentina? Porque la alerta Amber va a implicar cambios en las leyes, va a implicar cambios en las leyes. Al implicar cambios en las leyes también habla de dinero. Habla de mucho dinero y habla de muchos negociados caídos. Entonces no van a aplicar la alerta Amber. Lo máximo que van a hacer es cambiarla a la alerta amarilla de Interpol. Pero hoy ni siquiera eso intentan. Imagínense este dato. Yo no soy ni kirchnerista, tengo una familia argentina y una familia brasileña porque somos de 3 países y paraguaya. Pero sí les puedo decir algo y esto les va a definir mucho. Yo estuve de vacaciones, hoy regresé, le escribí a Leo y no había visto, pido disculpas y me dijo, oye, qué suerte que hoy volví de mis vacaciones. Pero me había enterado que el presidente de Argentina había autorizado, había pedido la intervención de la provincia. Intervención de la provincia que yo hace tiempo lo había dicho que en otras situaciones, si la provincia hubiera sido kirchnerista, lastimosamente, yo no tenía a favor ni en contra de ningún partido de ahí, ni poco nada me interesa, aunque mi familia vive en Buenos Aires y sea argentina. Si hubiera sido kirchnerista, esa provincia hubiera estado intervenida ya por lo menos a las 2 semanas, pero no fue intervenida. En cambio, fallece una niña, lastimosamente, como aquí en Buenos Aires, y el gobernador que vos tenés ahí sí corresponde al partido opositor hoy tuyo, y vos pedís la intervención. Eso es un gran ejemplo de lo que les estoy diciendo. Esa es una acción y omisión. La trata también justamente puede ser activa o pasiva tu participación. En el caso del presidente fue pasiva, porque qué conveniente decidir qué provincia se interviene y qué no. No interveniste, no pediste la intervención de Corrientes en su momento, pero sí pedís la de Buenos Aires, y coincidentemente la de Corrientes es el gobernador que firmó tu pacto de mayo que necesitabas, y en cambio el otro vos tenés simplemente a un político que es opuesto a tuyo. A mí poco nada me interesan las políticas, a mí me interesa que en el medio de eso quedan trabados los menores, y en realidad ni al presidente ni a los políticos le interesa ni un Kim, ni una Loa, ni un nada. No le interesa porque si no, no se hubieran dado. Esos son los ejemplos más simples que puedo dar para que vean cómo se da, o cómo piensan de nosotros, o qué piensan de nosotros. Igual también yo considero, ¿no? Esto ya como para cerrarlo y como para que nos concienticemos todos. Ustedes fíjense que en ningún momento esto estalla, ¿sí? Dale, nos están llevando niños, o sea, nos están matando a nuestros niños, no salen a las calles, ¿sí? Un pueblo que no les interesa, no nos interesa salir a la calle, no nos interesa repudiar este tipo de cosas, no nos interesa preocuparnos porque realmente en el término de X tiempo, 2 menores fueron sustraídos, aparte de los que no están en este momento, ¿no? Como el caso de Sofía Herrera, como el caso de Guadalupe, bueno, un montón de chicos que no están en la lista o no están actualizados, no nos estamos recordando, porque como dijo Silvia, es la novela del día, ¿sí? Termina esta novela, cuál comienza y cuál vamos, y bueno, estamos en este sistema donde y perdón, Alejandra, pero quiero que la gente sobre todo los chicos, que me parece, le aplaudo a los chicos del pabellón que estaba viendo, porque desde el comienzo estoy conectada, la hipocresía que todos tenemos. Seamos honestos con nosotros mismos. Nosotros nos rasgamos las vestiduras llevando pancartas o poniendo fotos de cualquier menor. Hoy era Loan, después terminó siendo este pobre Liam, pero en realidad saquémonos las caras y mostremos quiénes somos. Es lo que yo digo, por eso es que yo siempre, mi lema es, yo le gusto a todos los medios hasta que no le gusto. Yo propuestas en medios de comunicación tengo miles, no las acepto por una simple razón, porque le gusto a todo el mundo hasta que no le gusto, porque tarde o temprano voy a tener que confrontar diciendo la verdad, y la verdad es esta. En el caso de nosotros, porque nosotros también tenemos que confrontarnos entre nosotros. Nosotros consumimos ese morbo, consumimos esa novela de la tarde y no nos interesa porque pensamos que no es nuestro. Ese niño sí es nuestro, esa responsabilidad es nuestra, porque como sociedad estamos corrompidas. O sea, que una persona haya sido con un grupo de personas la que captó a un menor no nos hace nosotros exentos a esa situación. Al contrario, tiene que ser activa, y capaz no tenga que ser activa en una participación en una marcha, pero sí tenemos que estar atentos a las señales en los supermercados, en las calles, hacernos más participativos. Nosotros somos ajenos porque no queremos meternos en el problema, no queremos ir a hacer las denuncias, no queremos ir a llevar lo que María está pasando con todo para que tuvo que hacer para tener juicio,
servicios y no queremos informarle realmente a la gente, porque no hay, de todos los programas que he visto, y que me disculpen mis colegas, de todos los programas que he visto con respecto a LOAN en Argentina, yo he visto poca educación en cuanto a cómo prevenir. Sí he visto mucho en lo que pasó y sucedió, por eso uso mucho la referencia, pero si hubiéramos explicado y si llevabas de verdad a profesionales que te explicaban, María iba a saber la situación de cómo podía enfrentar la realidad y de que ella tenía derecho a un abogado. Y no se le puede culpar a ella de tener ese desconocimiento. Ese desconocimiento es culpa del Estado propio, independientemente del país que ella sea. Es de la región misma. Entonces no se le puede culpar a la víctima, ya no puede ser culpable, no importa la edad que tenga. La culpa la tiene el Estado, porque el Estado quiere a María ignorante, el Estado quiere que María no conozca sus derechos, porque cuando María sea violentada, María no va a tener los derechos que ella merece, porque nadie se los contó. Y después se les va a decir, y después ella va a pasar todo lo que tuvo que pasar, como muchas otras mujeres, para poder llegar a contar su verdad y ver si tiene justicia. Esa es una realidad que a mí, particularmente en estos 8 años que trabajo con mujeres, con niños y en redes de narcotráfico, donde he expuesto mi vida, muchas veces la ha peligrado. En Tulum hay algo que se llaman comúnmente las pasarelas. Yo me he infiltrado en las pasarelas, he encontrado muchísimas mujeres argentinas preciosas, trabajé con el gobierno mexicano tratando de rescatarlas a muchas de ellas, y ellas, por ejemplo, ingresaron a estas redes desde un lugar de ellas eligieron ingresar, ok, ellas eligieron prostituirse, perfecto, pero desde el momento que vos le sacás sus documentos y la secuestrás, es trata. No importa si ella decidió, no importa si María quiso tomar esa relación o no, no importa, la víctima no tiene por qué no hay por qué revictimizarla. Si yo mañana elijo ir a Tulum y ser partícipe de esas pasarelas, por más que es lastimosa, hoy soy vieja, pero esas chicas no pasan de 16 años y ellas hayan aceptado por $5,000 y $10,000, eso no las hace culpables y no tienen por qué ser sacadas del sistema o no protegidas en sus derechos. Son cosas que uno va viendo, y lo triste es que lo veo en distintos países, porque he trabajado en 4 continentes activamente con la trata, y sin embargo sigo viendo la misma mediocridad que parte de nosotros, desde el pueblo, porque no tenemos interés en informarnos. O sea, esto que ustedes hacen yo les felicito mucho, porque ustedes están enseñando. Pero también nosotros, todos los que estamos acá, tenemos que tener el compromiso de querer informar, porque nosotros somos los primeros que tenemos que estar informados y no esperar más que sean nuestros gobernantes los que nos informen, porque ellos no nos quieren informados, ellos nos quieren ignorantes y totalmente con desconocimiento de las leyes. Bueno, Silvia, yo te agradezco, la verdad que esto está más que claro. Y te cuento que María, en el sistema salvo su procuradora que estuvo siempre acompañándola, María luchó muchísimo sola, no tuvo acompañamiento. A nosotros particularmente, te cuento algo, soy un poquito parecida a vos, no tengo filtro, entonces nosotros nos preparamos con María en un espacio público, en una universidad donde nos reunieron, nos contaron cómo teníamos que ser agentes preventores en la trata, y hoy al día María está cansada de mandar a ese grupo contando que tiene su juicio y no le han dado devolución y no tiene acompañamiento. Entonces la hipocresía, la gran hipocresía, obvio la tiene, digamos, el poder, por supuesto, porque como vos dijiste, acá se cae un imperio, ¿sí? Un imperio muy grande. Entonces nada, eso solamente. Leo te pide la palabra. Leo.